En el año 1894, el reputado físico experimental Albert Michelson comentaba que la mayoría de los grandes principios subyacentes han sido finalmente establecidos, y citaba a el eminente Lord Kelvin, quien afirmaba que todo lo que quedaba por hacer en física era completar detalles en la determinación de algunos números con un mayor número de cifras decimales. En el año de 1900, el propio Lord Kelvin señaló que dos nubes se cernían sobre el horizonte. Una tenía que ver con las propiedades del movimiento de la luz y otra con aspectos de la radiación que emiten los objetos cuando se calientan. Pero en términos generales, la sensación era de que se trataba de meros detalles y que sin duda pronto serían abordados y solucionados. Menos de una década después, todo cambió, y los problemas que Kelvin había planteado fueron rápidamente abordados, pero no eran en absoluto menores. Cada uno de ellos inició una revolución y cada uno de ellos exigió una reescritura fundamental de las leyes de la naturaleza. Los conceptos clásicos del espacio, tiempo y realidad, lo que durante cientos de años no solo había funcionado, sino que también había expresado de forma concisa nuestra sensación intuitiva del mundo, fueron derrocados. ¿Qué es el tiempo? ¿Hay alguna flecha que fluye de manera inexorable desde el pasado hacia el futuro, como parece indicar nuestro sentido común? ¿Tiene el tiempo algún inicio? ¿Realmente el vacío está vacío? ¿Es posible manipular el espacio y el tiempo? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Hola, hoy vamos a abordar el fascinante y a veces extraño mundo de la física y la cosmología. Y para ello nos vamos a basar en un libro de Brian Greene llamado El tejido del cosmos. El tejido del cosmos es un libro que tiene cerca de 720 páginas. Es un libro un poco extenso. Este libro que hay acá, como se puede ver, es un poco voluminoso. Esta versión que yo leí corresponde a la editorial Crítica del Grupo Planeta. Este libro fue escrito en el año 2004 y en términos generales aborda temáticas como la relatividad general, la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas. Tomando en cuenta la fecha de publicación del libro, es posible que al día de hoy ya haya habido muchos avances en algunos de los temas que planteaba el escritor en su momento. El libro también plantea algunas preguntas filosóficas relacionadas con la naturaleza de la realidad y el papel que juega la humanidad dentro del universo. Ah, caray, eso sí me interesa. Este es un libro muy popular en aquellas personas que les gusta leer sobre divulgación científica en temas relacionados con la ciencia y la cosmología, y se puede tomar como la segunda parte de otro libro escrito anteriormente por este mismo escritor llamado El universo elegante. De hecho, en el libro hay muchas notas en las que se alude a ese otro bestseller de Brian Greene. El escritor utiliza un lenguaje bastante accesible para explicar estos temas que pueden ser bastante complejos y tratar de dar un acercamiento a toda la ciencia que hay detrás del entendimiento de nuestro universo. En algunas partes incluso el autor hace uso de la cultura popular, como el Springfield de Los Simpsons, Tommy Daly, o como los archivos X utilizando a los agentes Mulder y Scully para explicar temas tan densos y complicados como el espacio-tiempo, la teoría de la relatividad especial, la teoría de la relatividad general, los agujeros negros, el entrelazamiento cuántico. Y de verdad que como mínimo el libro es bastante divertido en este sentido. El libro también muestra cómo los científicos han hecho grandes esfuerzos para, a través de todas sus teorías, encontrar alguna que lo unifique todo, la famosa teoría del todo, que es como la piedra filosofal que tratan de encontrar estos físicos con el ánimo de encontrar una explicación lógica y explicable desde las matemáticas a todo lo que sucede en nuestro universo. Aunque el autor hace un gran esfuerzo por hacer comprensibles y fácil de digerir todos estos temas tan complejos, el libro no se puede catalogar precisamente como un paseo por el campo con un sol radiante y un río cristalino. La verdad es que el libro exige bastante del lector. Para legos o para personas no iniciadas y que no tengan nada que ver con las ciencias exactas o con la física, es muy útil recurrir a fuentes externas para tratar de ampliar un poco la temática que aborda el autor y tener una mejor comprensión de algunos temas, como por ejemplo el entrelazamiento cuántico, que es un tema al cual el autor le dedica más de 200 páginas. Por ende es muy importante
contextualizarlo con ayudas adicionales, ya sean videos tutoriales en YouTube, ya sea recurriendo a alguna búsqueda en libros o, en el mejor de los casos, recurriendo a la propia bibliografía que sugiere Brian Greene. Hay algunos temas como por ejemplo las desigualdades de Bell. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. O el campo, el océano de Higgs, que son temas que requieren bastante contextualización para poderlos comprender, al menos en sus nociones más básicas. Para Brian Greene, el universo puede concebirse como un tejido, un gran tejido cósmico que está compuesto por partículas, energía y fuerzas. Este tejido a su vez determina la forma y las propiedades fundamentales de todo lo que existe. El espacio y el tiempo no son entidades fijas e inmutables, sino que se entrelazan en una dinámica cósmica. Imagine el espacio-tiempo como una tela flexible que se deforma y ondula en presencia de materia y energía. La curvatura del espacio-tiempo es causada por la presencia de esa masa y energía. La forma más clásica de ejemplificar esto es una bola sobre una sábana. La bola se hunde sobre la tela, creando una curvatura que afecta el movimiento de las demás bolas cercanas. La teoría de la relatividad de Albert Einstein sugiere que el tiempo no es absoluto, sino que depende del movimiento y la gravedad. Uno de los temas que más se acerca a la ciencia ficción y que se ha trabajado bastante es el que tiene que ver con los agujeros de gusano, que básicamente se puede traducir como en unos túneles hipotéticos que podrían conectar puntos distantes del espacio-tiempo, acortando distancias o incluso viajando en el tiempo, pero todo esto es una cuestión teórica. Sin embargo, el hecho de que sea algo teórico pues no limita sobre todo a aquellos que se dedican a hacer cine. De hecho, hay una película que aborda este tema de manera muy detallada que se llama Interestelar, dirigida por Christopher Nolan. Es una película un poco larga, sin embargo tiene mucha base científica sobre lo que son los agujeros de gusano. Tiene tanta base científica que el premio Nobel Kip Thorne, que es una de las personas que más teoriza sobre este tema, esté participando como asesor dentro de todo el concepto científico, pues hace que merezca la pena verla. La gravedad no es solamente una fuerza que nos atrae hacia la Tierra, sino que es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. La gravedad aún guarda muchísimos misterios, como la naturaleza de la materia y la energía oscura, que componen la gran parte del universo. Se dice que cerca del 70% de lo que es la composición del universo estaría conformado por materia oscura o por energía oscura. Sin embargo, este sigue siendo todavía uno de los grandes interrogantes por solucionar. La gravedad es la única fuerza que afecta en todas las escalas, desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más grandes, y esto toma relevancia cuando se comienza a explicar el origen de una partícula denominada el gravitón, que básicamente esta partícula es como el punto de inicio de lo que se denomina la teoría de las cuerdas. Se aclara que esto incluso hasta el día de hoy todavía es bastante especulativo. No hay indicios de que exista una partícula llamada el gravitón. Y precisamente esto nos lleva a lo que es la teoría de las cuerdas. La teoría de cuerdas lo que busca es una teoría unificada, una teoría que pueda unir lo que es la relatividad general con la mecánica cuántica. En síntesis y de manera muy resumida, la teoría de cuerdas plantea que todas las partículas del universo serían realmente cuerdas y no partículas, y que según la forma o la vibración que tenga la cuerda toma la forma de una partícula determinada. La teoría de cuerdas, como cualquier teoría que esté en proceso, tiene sus defensores y tiene sus detractores, y hay muchos elementos dentro de la teoría de cuerdas que la hacen un poco compleja, y que algunos científicos, algunos físicos llegan incluso a pensar que como elemento unificador, como teoría unificadora, no sirve o no funciona. Y uno de los grandes problemas que plantea la teoría de las cuerdas, que realmente no es una, sino que son 5, es lo que tiene que ver con el manejo de las múltiples dimensiones. Nosotros normalmente concebimos el universo en 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal, es decir,
4 dimensiones. Y hasta acá pues todo muy bien porque es como en el campo en el que nos podemos desenvolver. Sin embargo, cuando nos dicen que debemos tratar de imaginarnos no 3 dimensiones espaciales, sino ni 4 ni 5, sino 9 dimensiones espaciales y una dimensión temporal, pues la cabeza se come. Es decir, esto es una cosa que está más allá de lo que podemos imaginar, y de hecho las matemáticas detrás de la teoría de las cuerdas son bastante complicadas. Sin embargo, no siendo suficiente con esto, existe una teoría que se denomina la teoría M, que en general e igual de manera muy resumida lo que hace es como unificar las 5 teorías de las cuerdas. La razón de por qué le dieron el nombre de M a esa teoría pues sigue siendo un misterio. Algunos aluden a la teoría matriz, a la teoría Matrix, otros aluden a la teoría madre, otros a la teoría M de misterio. En fin, el hecho es que así la denominan. Y si 9 dimensiones espaciales y una temporal nos parecían muy volado, esta teoría plantea no 9, sino 10 dimensiones espaciales y una dimensión temporal, es decir, 11 dimensiones, lo que la hace, digamos, un poco más compleja de entender, al menos conceptualmente. Y en esta teoría M se incluye un elemento adicional que se denominan las branas. Una de las explicaciones que plantean los físicos para explicar lo de las dimensiones adicionales es que esas dimensiones que están más allá de las que nosotros percibimos diariamente estarían, llamémoslo, enrolladas, y el hecho de que estén enrolladas y en escalas muy pequeñas hace que sean imperceptibles para nosotros. Sin embargo, eso sigue siendo un planteamiento teórico. Al inicio mencionábamos que la teoría de cuerdas lo que plantea es que esas partículas fundamentales del universo son en realidad pequeñas cuerdas vibrantes, y esas diferentes vibraciones corresponden a diferentes partículas. Y aquí el cuento es que las dimensiones adicionales son esenciales para que esta teoría funcione. Es como si estas cuerdas vibraran en esas dimensiones extras que nos plantea la teoría de las cuerdas, y en este caso pues la teoría M, que es como la unificadora de esas 5 teorías de las cuerdas. No entendí. Eso no son temas fáciles de digerir, son temas que como mínimo requieren una gran imaginación, no solamente por parte del lector, sino por parte de los científicos que son capaces de idearse todas estas teorías fundamentadas en las matemáticas, o al menos eso es lo que se pretende. Y bueno, en resumen, el libro El tejido del cosmos de Brian Greene es un libro que nos invita a explorar las fronteras del conocimiento científico, adentrándonos en los misterios de lo que es el espacio-tiempo, las partículas subatómicas y las dimensiones ocultas. Es un viaje revelador y como mínimo nos permite cuestionar nuestra comprensión de lo que se denomina universo. Es un libro totalmente recomendado, es un libro que requiere tiempo, no es un libro para leer a las carreras. Aparte del tiempo, requiere ser complementado con fuentes externas para una óptima comprensión, como mínimo, de los elementos o de las nociones básicas que nos plantea Brian Greene. Es un libro que, a pesar de sus dimensiones, no es pesado gracias a que el autor es consciente de eso y trata de utilizar elementos de la cultura popular para hacerlo más ameno y obviamente para hacerlo más digerible a todo aquel público que no tiene nada que ver con ni el mundo científico ni nada que tenga que ver con la física cuántica. Creo que con esto damos fin a esta muy corta reseña de este grandioso libro. Déjanos en los comentarios qué tal te parecen estos libros de divulgación científica. De antemano, muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña de algún otro libro. Chao.